Les quiero platicar de mi experiencia probando este wash que compré hace un tiempo. Esta es su presentación, es una marca rusa, me parece que es de la misma compañía de las acuarelas White Nights, creo que se llama San Petersburgo. Los tubos ya se ven un poco aplastados porque ya llevo unas semanas usándolos, pero el set tiene 12 tubos de 18 mililitros y aquí les muestro los tonos. Como pueden ver, son tonos muy pigmentados y brillantes, y algo a considerar de este set es que no es wash tradicional, y me di cuenta cuando rellené una paleta para pintar plein air y al querer usarla no pude porque todos los tonos estaban secos y ya no se reactivaban con el agua como un wash tradicional. Y pues pueden ver esta odisea en otro video que les estoy compartiendo. El empaque es un poco confuso y, como saben, el wash también es conocido como témpera, y como el empaque solo reconocí esa palabra porque todo lo demás estaba en ruso, pues me fui con esa idea, pero el error fue mío por no tomarme el tiempo de leer la parte de atrás en donde claramente menciona que al secarse deja un film elástico y resistente al agua. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que realmente es un wash acrílico. O sea, es un producto que se puede utilizar con agua, pero al momento de secar queda fijo y ya no se puede reactivar o difuminar. Pero a diferencia de la pintura acrílica que seca con un acabado brillante, este wash acrílico seca completamente mate, como aterciopelado en el papel, pero curiosamente en la paleta sí deja como un ligero brillo. He estado probando con algunos sketches y al principio sí me costó un poco de trabajo entender bien cómo utilizarlo porque seca muy rápido, entonces como que no me da tiempo de difuminar o de hacer transiciones como con el wash tradicional, y estoy tratando de adaptar un nuevo estilo de pintar cada que uso este material, haciendo trazos más cortos y rápidos sin pensar tanto en detalles. Se puede jugar con la opacidad y lograr capas muy translúcidas, casi como si fuera una acuarela, si agregamos suficiente agua a la mezcla, o muy opaco si se utiliza directamente. Sé que el wash tradicional tiene también sus retos porque es muy fácil que se hagan mezclas raras al utilizar mucha agua o al tallar fuerte con el pincel porque se reactiva fácilmente con el agua, por lo que hay que aprender a trabajar con la consistencia. Y este material tiene un punto a favor, ya que al secarse una capa no tienes que preocuparte por manchar o mezclar los tonos que se aplican encima. Al utilizar este material también es importante considerar que no se podrá reutilizar, así que hay que saber administrar la cantidad de producto para no desperdiciar, porque la verdad es que sí es un poco costoso, o considerar comprar esas paletas que tienen como una esponja y que las humedeces para que se mantenga fresco por más tiempo. Y pues les confieso que sí ha sido un poco retador el pintar con este material porque yo no estoy familiarizada con los acrílicos, me inclino más a la acuarela y al wash tradicional, que también siempre termino utilizando como si fuera acuarela, y sí es algo que me ha hecho salir de mi zona de confort, pero que también me ha permitido soltar más mis trazos y dejar de lado esa manía por querer detallar todo. Y pues por las propiedades de este material me veo obligada a trabajar más rápido, sin pensar tanto, dando pinceladas más expresivas y sueltas, y creo que lo estoy comenzando a disfrutar.